Muy bien. Vamos a encarar ahora un tercer equívoco, tan importante y crucial como los anteriores. Y es el que asocia al marxismo, a la teoría económica y social elaborada por Carlos Marx, con el socialismo. Hay una simplificación, yo diría muy brutal, surgida en parte de la ignorancia y en parte de la mala intención, que trata de vincular a toda idea socialista con Carlos Marx y Federico Engels, y que engloba a todo el pensamiento socialista bajo la denominación de marxista. Eso no es solo una afirmación inexacta, es también, en algún sentido, una afirmación capciosa y malintencionada. No porque Carlos Marx y Federico Engels representen ningún significado per se en sus personas y en sus vidas negativo, sino porque uno intuye que quienes difunden este pensamiento, sobre todo de manera intencional, capciosa, lo hacen con el objeto de quitarle al socialismo una de sus características más importantes, que es precisamente su riqueza conceptual y teórica y su enorme pluralidad. Marx fue, sin duda, un gran pensador. Probablemente uno de los más grandes sociólogos, economistas e historiadores y filósofos que haya dado no la modernidad, sino la historia de la humanidad. De eso creo que a esta altura no caben dudas. Pero no representa ni mucho menos todo el pensamiento socialista y también, hay que decir, todo el pensamiento de la izquierda. Los conceptos socialismo, izquierda, son extraordinariamente polivalentes y por lo tanto no resisten su reducción a una sola escuela teórica. El marxismo fue importante, sobre todo en la formación de los cuadros gremiales y políticos vinculados a la clase trabajadora en la Europa del siglo XIX. Pero no fue ni mucho menos, como vamos a ver en los siguientes videos, la única expresión del socialismo y de la izquierda europeas occidentales en el siglo XIX y en el siglo XX. Afortunadamente, en el mundo universitario, los que tenemos la suerte de poder disfrutar de la cátedra universitaria y de cursar y haber terminado una carrera universitaria, estamos obligados a eludir estas falsas afirmaciones y a profundizar un poco más en el conocimiento de aspectos que, repito, por ignorancia o por mala intención, suelen difundirse de modo falaz y erróneo en el conjunto de la población y en el conjunto de la sociedad. El marxismo, entonces, es una parte importante, pero no la totalidad, del pensamiento socialista. Y Carlos Marx es uno más de los cientos de pensadores que conformaron esa corriente de pensamiento que hoy, en el siglo XXI, asociamos con la izquierda política y gremial europea. Vinculado con esto, y es importante decirlo, hay un socialismo anterior a Marx y un socialismo posterior a Marx. Es indudable que la figura de Marx, y también de Engels, y sus obras, fundamentalmente, escritas entre 1840 y 1880, representaron un jalón importante en el desarrollo de las teorías socialistas. Pero el socialismo es muy anterior a la aparición en el escenario intelectual europeo de la figura de Marx. E incluso el socialismo, en sus primeras expresiones, se lo puede vincular también, de algún modo, al mundo preindustrial. Los primeros pensadores socialistas aparecieron en Europa a la par
del pensamiento liberal y estuvieron vinculados con ese gran movimiento ideológico, científico, que fue la llamada Ilustración, que surgió en Europa a finales del siglo XVII y que ocupó gran parte del escenario intelectual y cultural del siglo XVIII. Hay pensadores como Rousseau, por ejemplo, muy asociados al pensamiento de la Ilustración, por la mayoría de las cátedras universitarias, los libros, los sistemas de difusión pedagógicos, que están más cerca del socialismo en sus planteos sobre la organización social que muchos pensadores provenientes o pertenecientes a la izquierda que van a aparecer después. Y si de la obra de Rousseau hablamos, sería interesante brevemente hacer referencia a una de sus obras menos conocidas. Todos conocemos a Rousseau por el llamado Contrato Social, pero pocos saben que Rousseau escribió también un tratado que en el tema que estamos desarrollando es decisivo, muy importante, porque inspiró todo el pensamiento social posterior y que no es tan conocido como el Contrato Social o como su famosa novela pedagógica El Emilio. Este tratado se llama Origen de la desigualdad humana y fue escrito por Rousseau en la última etapa de su vida, en los últimos años de su largo exilio en Ginebra. Este texto, un texto decisivo para la historia del pensamiento occidental, lo que plantea es que la desigualdad entre los hombres no obedece, como sostenía el pensamiento ilustrado tradicional, a un conjunto de leyes naturales, inmutables y permanentes, sino que la desigualdad es el producto de la acción deliberada de una minoría de explotadores sobre una mayoría de explotados. El problema de la desigualdad para Rousseau no es un problema natural, sino que es un problema político. La desigualdad tiene su origen en que un grupo minoritario de hombres y mujeres ejercen sobre una mayoría de hombres y mujeres silenciosos y explotados su dominio omnímodo y brutal. Y que esta fisura entre dominadores y dominados, entre explotados y explotadores, es un acto esencialmente político, más que natural. Y para Rousseau hay dos elementos que confluyen para construir el marco que permite esa desigualdad, con carácter estructural, podríamos decir permanente, que son, en primer lugar, el derecho y, en segundo lugar, el Estado. El derecho con su idea de propiedad privada. La propiedad privada para Rousseau es un concepto teórico, jurídico, que permite legitimar, santificar, sacralizar la acción de explotación de un hombre sobre otro, llevándola al plano de lo jurídico y, en consecuencia, al plano legal. Y, en segundo lugar, el Estado y todas las organizaciones asociadas y vinculadas con él. Porque el Estado sería el instrumento de fuerza, la herramienta a través de la cual los sectores dominantes imponen a los sectores dominados el orden que más les conviene y más satisface sus intereses personales y colectivos. Para Rousseau, entonces, el origen de la desigualdad es un acto eminentemente político que se desarrolla en el marco de la sociedad organizada, en el marco de una sociedad que ya se ha dotado de un aparato jurídico y de un aparato estatal que santifican, sacralizan y hacen posible la explotación y dominación de unos hombres sobre otros hombres.
Y por lo tanto, a Rousseau habría que verlo, en lo que a nosotros nos compete hoy, como uno de los padres del socialismo europeo, en la medida en que para él las relaciones de clase, las relaciones entre ricos y pobres, entre explotadores y explotados, entre dominadores y dominados, tienen básicamente su origen en un acto vinculado a la apropiación de los bienes naturales y de los bienes sociales por una minoría de opresores brutales y absolutamente egoístas. Rousseau cree que solo en el marco de una sociedad capitalista, de una sociedad con un Estado y un derecho que posibilitan la opresión, es posible la desigualdad. Y que para terminar con ella, para construir un mundo más justo, es necesario, en consecuencia, terminar tanto con ese orden jurídico que sacraliza la desigualdad, como con el aparato estatal que la legitima y la hace posible a través de la coerción y la represión y el uso indiscriminado de la fuerza.